maestra Rosaura Ábalos, directora de nuestra Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico y presidenta, igual que la maestra, la doctora Olga García Rendón. Es un orgullo, un honor y un gusto que el día de hoy nuestros pilares estén aquí con nosotros. Y también agradezco de manera importante toda la gente que se está conectando a nivel nacional e internacional de todas las universidades, tanto de México como de fuera de nuestro país. Para mí es un gusto estar con mis colegas en este primer seminario virtual Desafíos del Trabajo Social en la Intervención con Personas Mayores en el marco del distanciamiento social. Si bien nos han antecedido otras dos colegas, otras dos ponencias, otros dos seminarios anteriormente, nos toca pues el día de hoy en este tercer seminario disciplinar universitario e interdisciplinar sobre envejecimiento y vejez, donde se denomina Construyendo Puentes para la Atención del Proceso de Envejecimiento, hoy, septiembre 9 del 2020. Nuestro principal objetivo en la red, sobre todo, y sí quiero hacer mención aquí sobre el planteamiento de una nueva vejez, trascender de la autonomía, un cambio necesario de paradigma sobre la prevención de la dependencia es uno de los principales objetivos que estamos trabajando. Y el día de hoy tenemos en nuestro panel, en nuestra mesa de discusión, Construyendo Puentes para la Atención del Proceso de Envejecimiento, sí, la maestra Alma Delia Aguirre Padilla, Reina Alicia Arriaga Bueno, Perla Vanessa de los Santos, la maestra, la doctora Ramoncita, a leer una breve semblanza y comentarles que la dinámica que vamos a seguir va a ser una sesión de preguntas-respuestas, preguntas detonadoras, que precisamente vamos a darle la palabra a cada uno de nuestras distinguidas panelistas sobre lo que es precisamente la construcción de puentes y lo que se refiere a acciones que contribuyen a tejer esta postura desde el punto de vista también político, social y del conocimiento sobre la expertise que ellas tienen, que es muy amplia, dicho sea de paso. Bien, entonces pues, si me lo permiten, voy a iniciar con las colegas que tienen a bien el día de hoy acompañarnos. Estará por aquí la maestra, muy seguramente, Alma Delia Aguirre. Trabajadora social, actualmente docente y coordinadora de práctica de vinculación y extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue directora de Cáritas, directora administrativa gerontológica en Coahuila, vinculación y seguimiento de lo que viene siendo Casa del Niño. Ella nos acompaña de Saltillo, Coahuila. ¿Sí? También su trabajo directamente con adultos mayores en lo que se refiere a orientación, capacitación, consejería, entre otras cosas. Cuenta con diplomados en perito de trabajo social, modelo de gestión, proyectos sociales, tanatología. Mi queridísima colega y par, la maestra Reina Alicia Arriaga Bueno, también de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, dicho sea de paso, a la cual también pertenecemos, yo en la unidad Torreón. Es miembro fundadora de la Red Nacional a partir del 2015, también es miembro del Consejo Técnico de GEL-Ceneval del 2016 a la fecha, también es miembro de la Academia Nacional de Investigación, ACANITS, y actualmente trabaja dentro del núcleo del académico básico de la programa de la maestría en Intervención Social Construccionista con un enfoque familiar de la UADC. Actualmente trabaja investigación-acción directamente con lo que es calidad de vida adulto mayor, abandono social, exclusión familiar. Trabaja maestra investigadora a tiempo completo. Yo diría que... Y continúo, si me lo permiten, con Ramoncita, aquí lo tengo, Ramona Romero Segovia, maestra y doctora en trabajo social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex becaria de CONACYT, maestra en asignatura de la Facultad de Trabajo Social de Culiacán, asesora de tesis de pregrado y posgrado de programas como Delfín, estancia académica, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Sinaloa, ex delegada federal del INAPAM, docente de la Facultad de Trabajo Social y sobre todo de lo que referente a convenios de diferentes instituciones en el área de salud. Por mencionar una, el ISSSTE. Estoy también con la colega distinguida doctora, sí, licenciada en Trabajo Social, maestra en Trabajo Social en Orientación y Procesos, Perla Vanessa de los Santos Amaya. Ella, nuestra colega, también
trabajó en proyectos sociales de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues, ¿verdad? En filosofía, en orientación, en trabajo social y políticas comparadas del bienestar social. Profesora de tiempo completo de la Facultad Universidad Autónoma, Universidad Juárez del Estado de Durango. Nos acompañan también de Durango, muy bien. Ella pertenece al núcleo académico de la maestría en gerontología integrante del cuerpo académico, envejecimiento y sociedad, participante en proyectos de investigación sobre temas diversos de envejecimiento, ciudadanía y, bueno, por ahí comentaba nuestra coordinadora, nuestra líder, ¿verdad? Nuestra directora de la red, que ha sido multicitada. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir de esta gama de bellezas que el día de hoy nos acompaña? Y bueno, si bien el tema que nos compete es sobre la construcción de puentes en la atención del proceso de envejecimiento, ustedes me dicen quién quiere iniciar. Sabemos que la dinámica son 5 minutos, a la cuenta de 5 minutos, si ustedes me lo permiten, con muchísimo respeto, les voy a mencionar que les queda poco tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Agradezco muchísimo la presentación y agradezco el espacio para poder, pues, plantear estas ideas que, a la luz de las diferentes mesas que hemos tenido y de los diferentes acercamientos que hemos tenido a este tema por demás complejo y por demás pues problemático, acerca del asunto de la formación, tanto de la formación como de la intervención de trabajo social con personas mayores. Recapitulando un poco de lo que hemos venido trabajando o lo que hemos venido analizando en las anteriores mesas, pues bueno, retomo esto que mencionaba el doctor Bracamontes acerca de la complejidad. Si bien es cierto, tanto los procesos de intervención como de formación en cierta medida se han visto estáticos, se han visto lineales, pues bueno, ante las nuevas condiciones que ahorita tenemos, no solo producto del COVID, sino de una serie de desigualdades que ya se venían trabajando a nivel político, a nivel estructural, a nivel de calidad de vida de las personas mayores, pues bueno, finalmente estos procesos de formación e intervención con las personas mayores pues deben de responder a estos campos de complejidad en el campo y a estos nuevos planteamientos, no solo a nivel de formación académica o de formación curricular de nuestros estudiantes, sino también a nivel práctico, metodológico, y pues bueno, finalmente debemos de partir de estos escenarios complejos que nos demandan unas nuevas miradas y que nos demandan nuevos abordajes. Y en ese sentido yo creo que los puentes en este tema específicamente tendrían que ver con dos campos. El primero de ellos pues es un campo disciplinar. Ya como se mencionaba, tanto trabajo social como gerontología social, específicamente la gerontología crítica, que es donde emana o donde surge esta mirada social o esta mirada cultural acerca de los viejos, son paradigmas de alguna manera novedosos o de alguna manera que se han venido trabajando para poder abordar estos procesos de intervención con las personas mayores. Sin embargo, también considero que, pues bueno, ya también como se ha planteado, la vejez no tendría que verse como un tema emergente o como un tema que surge por esta dimensión demográfica, ¿no? Yo creo que en estos procesos de formación e intervención, más allá de hablar de un concepto demográfico o de un concepto de magnitud numérico, que es generalmente al que nos referimos, ¿no? Sobre todo cuando queremos sensibilizar a los estudiantes acerca de temas que tienen que ver con vejez y envejecimiento, generalmente hacemos alusión como a estos conceptos o a estos precedentes demográficos de decir es que son muchos y vamos a hacer más. Sin embargo, yo creo que esta parte de atraer a los estudiantes hacia estos temas tendría que ir más en una cuestión cultural o incluso en una cuestión subjetiva más allá del número en sí, que pues bueno, es otro reto que tenemos en la intervención que ahorita más adelante lo voy a abordar. Entonces, ante esta nueva mirada, no solo demográfica, sino social, cultural, económica, política, y que obviamente tiene estas connotaciones en la formación e intervención de los estudiantes que estamos formando, ¿no? Apreciada Vanessa, nos queda un minuto. Disculpa, doctora. Sí. Gracias, qué linda. Gracias, doctora. Bueno, en ese sentido quiero plantear que me genera como cierta
ruido o cierto conflicto plantearme materias que pudieran ser optativas, de base, como esta alusión a esas categorías que de repente por ahí metemos en los planes de estudio. Yo considero que este tema, al no ser un tema emergente, al ser un tema que aborda todo el curso de vida de las personas, ¿no? Es un tema que de alguna manera se inserta en estos temas tradicionales temas tradicionales, por decirlo de alguna manera, del trabajo social o temas o áreas específicas del trabajo social. Como cuáles, como la salud, la educación, la violencia, las mujeres, los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, este marco, esta mirada de la vejez tendría que insertarse en cada uno de estos temas. Por eso, de alguna manera, me cuesta o me genera cierto conflicto pensar en departamentalizar o de alguna manera fragmentar esta formación profesional, porque bueno, de alguna manera considero que el tema de la vejez está en todo y está en la parte, como estas miradas dialécticas que debe de haber en los planes de estudio con los cuales estamos formando a los trabajadores sociales, y no ver a la vejez o no ver los contenidos de vejez y envejecimiento desde una materia específica. Me atrevería de alguna manera a plantear que el tema de la vejez debería de estar inserto, no sé si como algún eje de transversalidad, tal como se ha venido insertando esto del género, porque bueno, creo que sería importante que pudiéramos tener esta línea, no solo desde materias optativas o desde materias de especialización de los estudiantes, sino que pudiéramos verlo desde pues todos los enfoques y todas las aristas, ¿no? Y sobre todo plantear este problema que ya hemos venido trabajando de la otredad. ¿Por qué la otredad? Porque el estudiante no logra de alguna manera visualizar esa vejez que lo habita. Y yo creo que ahí tenemos un reto bien importante, no solo los que estamos al frente de un grupo o de alguna disciplina, de alguna experiencia docente, sino que tendría que ver y tendríamos que analizar desde todos los agentes implicados, ¿no? Desde los planes de estudio, cómo se están reestructurando desde los docentes, desde los propios alumnos y pues obviamente desde la institución educativa. ¿Le parece bien, maestra Reina? ¿Usted... Sí, sí. Buenos días a todas. Muchas gracias por su participación y su invitación. Yo considero una parte muy importante. Lo que acaba de decir la doctora Vanessa es una parte importantísima. La profesión de trabajo social sabemos de antemano que se enfoca a atender los problemas sociales, pero estos problemas sociales, para estar preparados, es hablar desde diferentes, que la formación tiene que tener importantes procesos metodológicos, no nada más desde el trabajo social y las ciencias sociales, sino también desde otras disciplinas. El campo de actuación con las personas adultas mayores nos lleva a que en la profesión de trabajo social tenemos que revisar 3 apartados, desde mi punto de vista. Ampliar los contenidos temáticos de envejecimiento y vejez en los planes de estudio, no como una parte sectorizada, aquí estoy y coincido completamente con la doctora Vanessa, sino que sea un tema transversal, no nada más en las carreras de trabajo social, sino en todas las carreras profesionales, lo cual nos permitiría promover este tema de vejez y envejecimiento. Y por otro lado, también es importante promover el conocimiento de este tema a través de investigaciones, investigaciones que nos permitan proyectar no nada más cómo se ha rebasado demográficamente el tema, sino investigaciones que estén sustentadas en referencias teóricos metodológicas que sean críticas, que sean con una mirada crítica, que nos permita realmente generar conocimientos, y estos conocimientos nos permite observar diferentes situaciones acerca de los significados de la vejez, nos permite realizar aportes nuevos. Esta parte de las investigaciones
tendrían que surgir también de las aulas, porque es del modo que podemos promover en nuestros alumnos este interés por el tema de envejecimiento y vejez. Y otro punto que también considero que es importante es la intervención con la finalidad de generar cambios en las personas adultas mayores. En trabajo social sabemos de antemano que la intervención es posterior al análisis de la situación social. En este caso, la formación es muy importante y es necesario que el trabajador social tenga la capacidad de observar en lo micro cómo se construye la cotidianidad de las personas a atender, para lo cual se requiere que tenga una metodología gerontológica que le permita entender desde una perspectiva amplia cómo interactúan las personas adultas mayores en su ambiente, que tenga también el trabajador social un amplio conocimiento de los derechos humanos para que siempre la intervención sea respetando esta parte de la persona, este campo y contexto de la persona adulta mayor. Y otro aspecto también bien importante, y es que el trabajador social que atiende el tema de envejecimiento y vejez tiene que tener también un conocimiento de sí mismo, de sus competencias, de sus habilidades y disposición para el cambio, porque sí se necesita un cambio de pensamiento, que eso es bien importante para poder atender el tema de vejez y envejecimiento. Si no, es una resistencia constante. Entonces, tiene que ver esta resistencia con muchas cosas, tiene que ver con el que no hemos aceptado que nuestro propio cuerpo va a terminar envejeciendo. Entonces, esto yo creo que se complementa con lo que está diciendo la doctora Vanessa, en el que tenemos que promover desde nuestra clase nuevos paradigmas sobre vejez y envejecimiento y paradigmas que cuestionen los estereotipos sobre este grupo etario, porque lamentablemente aunque en teoría existen una serie de paradigmas nuevos que nos permiten visualizar el tema de la vejez y del envejecimiento, en la práctica encontramos situaciones donde todavía se manejan estereotipos viejos, donde incluso se les denomina el viejito, el abuelito, cuando se les quita a ellos toda la posibilidad, al momento que hacemos esto, de ser vistos como sujetos de derechos y de obligaciones. Entonces, los puentes en la formación, intervención del trabajo social con personas mayores, yo considero que tendrían que ser esos tres, para resumir: el ampliar contenidos temáticos, el promover el conocimiento a través de la investigación y el de intervenir con la finalidad de generar cambios. Hasta ahí queda mi participación, doctora. Excelente. Me llama mucho la atención, maestra, y bueno, serán preguntas y cuestiones por aquí, me están pasando ya algunas inquietudes, que bien, si nos hablas de la transversalidad, de la promoción de los temas de investigación, bueno, también sobre sustentar teorías metodológicas, críticas, etcétera, sería muy interesante saber qué metodología pueden proponer desde su perspectiva para que estos cambios puedan generarse, ¿verdad? Que a mí me inquieta mucho que nos puedan compartir en un segundo momento. Gracias. Encantada de materializar este sueño de que se generen estos espacios de comunicación y de reflexión sobre el tema del envejecimiento. Y bueno, pues en efecto, sobre la pregunta específica de nuestro momento, sobre la construcción de los puentes para la intervención y la formación de los trabajadores sociales, creo que primero pues a contextualizar que estamos viviendo un momento histórico, económico, político, social, pero además aunado con una pandemia, con un problema que hace más compleja la vida y el contexto de las personas adultas mayores, sobre todo por la característica que ellos tienen. Pues sabemos que el crecimiento acelerado de la población a nivel mundial y a nivel local pues está presente, pero no solamente en términos numéricos, sino que también va unado con un fenómeno de carácter social. Y que bueno, las características que presenta nuestra población es pues la pérdida paulatina de las capacidades, la salud y bueno, la situación de la vulnerabilidad por las cuestiones económicas que tiene.
En ese sentido, creo yo que desde la formación y desde la intervención del trabajo social, algunos puentes o algunos aspectos que yo alcanzo a visualizar es que, primero, por ejemplo, debemos de, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, ver el proceso del envejecimiento, como ya algunas autoras lo están manejando, como un proceso transversal, porque es parte del ciclo de vida, no lo tenemos por qué sectoriar o por qué cortar y decir a partir de tal edad vamos a empezar a trabajar esto, porque pudiera ser transversal para poderlo trabajar a lo largo del ciclo de vida. También creo que se debe de enfatizar el paradigma biopsicosocial y subrayando que tenemos que ver a las personas adultas mayores como sujetas de derecho. Eso es así como que bien elemental, porque en las leyes encontramos la justicia y muchos de los elementos que no se les están dando a las personas adultas mayores. ¿Y cómo podemos hacer puentes desde las universidades, por ejemplo, desde las universidades para la formación, pero también que visualizamos en la intervención en los espacios sociales o en los espacios de las instituciones donde ya se está elaborando? Desde las universidades creo yo que tendremos que, como red, trabajar y observar los planes de estudio, los contenidos y visualizar y negociar a ver cómo se pueden mejorar para poder modificar esto. Porque hay algo también importante que para poder trabajar lo que es la práctica y lo que es el servicio social, por ejemplo, motivar a los estudiantes que conozcan que lo que es el trabajar y el atender a las personas adultas mayores. Y en este caso, en la formación, creo que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que ir a la par de las condiciones y del contexto. El trabajo social debe de ser innovador, debemos de construir y deconstruir estos conceptos, esas formas tradicionales. Tenemos que ir a la par de las necesidades que se vayan presentando. Por lo tanto, en la formación tenemos que enfatizar que al formar al estudiante tenemos que pensar y trascender del aspecto clínico hacia los aspectos socioeducativos a las personas. Decir que el adulto mayor, o sea, no yo voy a ir a atender a esa persona, yo no le voy a ir a solucionar los problemas, sino yo como profesional o como formadora de esos estudiantes le tengo que decir, tú tendrías que acompañar estos procesos, acompañar esta orientación, esta cuestión educativa, generar estas habilidades y desarrollar potencialidades que puedan empoderar a la persona adulta mayor y pensar que el adulto mayor tiene mucho que dar, porque por ejemplo, no solamente yo voy a ir a atender al adulto mayor, sino que el adulto mayor tiene mucho que aportar. Por eso la intervención debe de ser de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y también trabajar con los estudiantes en cuanto a que su formación sea hacia adentro y no hacia, o sea, y también hacia afuera, pero pensando en que, se tenga que conocer y tenga que valorar que en un momento él va a envejecer. Y entonces, en ese sentido, involucrarlo, porque, el adulto mayor, el estudiante forma parte de una familia donde tiene adultos mayores, pero además él va a envejecer. Y la verdad que el hombre ha tenido la capacidad de ir y venir a la luna, pero tiene temor a interiorizar su propio envejecimiento. Entonces, nos están hablando de Blancanieves de Saltillo, nos está también hablando por aquí, dicen que es importante considerar las cuestiones de género para provocar un cambio en las personas mayores. Sí, Amalia también de Saltillo, de Saltillo nos están hablando mucha gente. La doctora Mireya, saludos desde Colima, por ahí la Universidad de Colima. Sinaloa, del Colegio de Trabajo Social, pues trajo porra Ramoncita, ni modo, así es esto, ¿verdad? Liliana, a todos los panelistas, les confirmo que está por demás interesante. Buenos días desde México, ¿sí? Y nuevamente, de Durango, sí, también trajo porra la doctora Vanessa de Durango. Y una foto, sí. Olga García, saludos desde el bello puerto de Mazatlán. Nos suena la doctora a uno de nuestros pilares, ¿verdad? Hay muchos comentarios. Discúlpenme, ustedes vinieron a
a remover todo este día en esta mañana. Ha sido un impacto tremendo en nuestras redes. Le pido por favor a Alma, sí, nuestra colega, Alma Alicia, sí, ¿verdad? Alma Alicia, ¿estamos correctos? Sí, Alma. Marican. Buenos días a todos. Bueno, es un honor estar aquí como participante en esta mesa, en la mesa 3, ¿verdad? Y al querer contestar la pregunta, ¿verdad?, que nos lleva a este debate sobre cuáles son los puentes en la formación y en la intervención del trabajo social en lo que es la atención al adulto mayor. Bueno, considero que es una pregunta compleja, ¿verdad? Porque de acuerdo al momento histórico y económico, como decía la doctora Roncita, bueno, nos lleva a pensar en nuevas formas de intervenir, nuevas formas de que los alumnos, esos recursos humanos que nosotros estamos formando desde la universidad, bueno, puedan tener esa capacidad y esas características y a su vez desarrollar sus habilidades en esos espacios que refieren a la atención de los adultos mayores. Es necesario hablar sobre temas de derechos humanos, como ya lo comentaba la maestra Reina, de colocar al adulto mayor como un sujeto de derechos y obligaciones, donde el estudiante tendrá que ver esa característica en el adulto mayor. Es decir, no solamente verlo como un objeto o un cliente a quien le tiene que atender, ¿verdad? Sino que tiene que haber esta formación desde la parte humana, holística, es decir, encontrar que la persona, el adulto mayor, es un ser humano que requiere atención, bueno, en diversas áreas, ¿verdad? Y ya también lo comentaba la maestra Reina, decía, bueno, tiene que ser atendido, ¿verdad? Entonces, como nosotros, considero que es un gran reto, que nosotros como formadores de trabajo social, de ese recurso humano que va a trabajar con los adultos mayores, también como nosotros nos tenemos que estar preparando, ¿verdad? Porque hablamos de esas carencias de formación del profesional, pero bueno, ¿cuántas personas quizás se dedican a la atención del adulto mayor? Es uno de mi experiencia, voy a hablar un poquito de mi experiencia, desde mi experiencia profesional creo que es una de las áreas que nadie quiere. Son muy pocos los alumnos que dicen, bueno, yo quiero trabajar con adultos mayores, dicen, yo trabajo con niños, jóvenes, adolescentes, mujeres violentadas, pero el adulto mayor siempre se queda como relegado. Y en esto me viene a mí el pensamiento en relación al COVID, como al inicio de esta pandemia se declaraba que el adulto mayor no tenía derecho a vivir, ¿verdad? Es decir, le voy a dar atención al niño, al adolescente, al joven, al que es productivo, pero se veía al adulto mayor como una persona improductiva. Es decir, ya no tienes nada que darme, pero sí mucho que quitarme, ¿verdad? Porque hablamos la parte de la seguridad social, de la atención, es decir, no tenemos políticas, por ejemplo, en México, políticas adecuadas para la atención del adulto mayor, y es ahí el área de oportunidad de nosotros como profesionales del trabajo social, es decir, incidir también en esas políticas. Los alumnos pareciera que a veces le tienen miedo, ¿verdad?, a decir, bueno, ¿qué yo puedo proponer desde las partes de la parte de la política pública? Entonces, yo creo que sí es muy importante tener esa visión holística y que esos procesos que cada uno de nosotros vive desde la parte de la formación, pero así como y de la intervención y del trabajar con los alumnos, bueno, llevarlos en ese camino. Es decir, ¿qué es lo que quieres en la atención? Es decir, ¿cómo podría ser hasta una materia en nuestra currícula, ¿verdad? Pero no solamente en la universidad, sino desde los grados pequeños. Es decir, aprende a reconocerte, que vas a llevar ciertos procesos, ciertas etapas, y cómo esas te van a llevar a culminar en la edad del adulto mayor, ¿verdad? En la vejez, que todavía hay temor, ¿verdad? Les pregunta uno a los chavos, a los alumnos, y no se ven como viejos, ¿verdad? Dicen, no, yo prefiero estar como hasta los 40, los 50, pero no quiero tener a lo mejor una discapacidad, no quiero tener una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces yo creo que nos lleva a eso, a esos grandes retos, donde esos modelos que nosotros ya hemos trabajado a través de la intervención, bueno, van a tener que ser reconstruidos, ¿verdad? Readaptados a las nuevas realidades. No es lo mismo un modelo a lo mejor en los años 40, 50, a lo que estamos viviendo. La coyuntura nos la da la parte del COVID, y como esa parte de formación yo veo una oportunidad en lo que es lo virtual, ¿sí? Es decir, se puede llegar a más lugares, se puede llegar a más personas, y cómo nosotros también podemos y debemos aprovechar esas tecnologías. También esos espacios como el día de hoy de la red, ¿verdad?, que sigue trabajando en generar propuestas, en compartir las experiencias de diferentes estados de la República Mexicana, ¿verdad? No solamente desde la visión de uno, porque cambia la visión, como son formados los alumnos, a lo mejor en el norte del país, al centro del país,
Y yo creo que es eso, es decir, nos tendríamos que poner de acuerdo las escuelas, cuál sería la línea general y particular a la vez, ¿verdad? Es decir, qué temas sí tenemos que abordar en relación a los adultos mayores y qué temas no podríamos atender. Sabemos que, bueno, que no podría ser una imposición que los alumnos quisieran llevar una materia, ¿verdad?, de relación adulto mayor, pero sí sería importante, es decir, cómo nosotros nos vamos formando. Un minuto, apreciada maestra, un minuto tenemos por aquí. Sí, gracias. Entonces, aquí casi ya para cerrar, bueno, es decir, ¿cómo vamos a reconstruir esos nuevos modelos? Es decir, ¿cómo yo en la práctica, en atención al adulto mayor, yo hago esos híbridos, ¿verdad? Podríamos llamar, es decir, ¿cómo de esos modelos se pueden ir reconstruyendo? Y atendiendo al adulto mayor desde una parte holística y la formación, bueno, yo creo que sí tendría que haber criterios de forma general, es decir, nacional, sobre qué va a versar la atención al adulto mayor. Sabemos de la especificidad de cada región, pero es decir, ¿qué tendríamos que trabajar también como facultades? ¿Cuál es la línea de atención? Género, transversal, es decir, ¿qué es lo que se tiene que trabajar en esta atención, en esta formación del recurso humano en trabajo social? Gracias. Sí, es importante comentar lo siguiente. De todo este recogimiento y todo este bagaje de experiencia y de trabajo ya elaborado, que bien no se hizo detrás de un escritorio, sino en la acción propia del trabajo social, vale la pena entonces hacer el comentario de los paradigmas que prevalecen y los que emergen. Si bien las personas mayores son concebidas como un beneficio de la asistencia social, podemos poner como un paradigma emergente que las personas mayores son concebidas como sujetos con derecho, que nos han venido mencionando ustedes a lo largo de esta charla tan importante. Se producen prácticas obviamente heterogéneas en lo que se refiere a impulsar la autonomía de estos mismos derechos, así como los roles sociales de las personas mayores que se desempeñan, que son limitados, con los nuevos roles sociales que nos están planteando, asimismo, a través de una perspectiva homogénea, sin considerar la base de la justificación de la diferenciación de las categorías de los adultos mayores, donde promovemos un reconocimiento diferenciado para las personas mayores en su razón de condición funcional. Y al hablar de igualdad y segregación, vayamos pues hacia lo que nos compete a nuestra segunda participación, si ustedes me lo permiten. Después estoy tratando de hacer un recogimiento de su valiosa intervención, ¿sí? Y nada más para dar pie a nuestra segunda ronda de preguntas, que si a ustedes les parece bien, lo hacemos de la misma manera. Ustedes me dicen quién quiere participar, siendo pues el puente que se teje en las distancias entre lo que es el trabajo social, formación, intervención y nuestros adultos mayores, ¿sí? Las instancias políticas, institucionales y de la sociedad civil para la atención de estas personas mayores, justo pues el área desde la política social, el conocimiento y la observancia del marco jurídico y derechos humanos desde la academia, claro, bajo su cristal y crisol de su expertise, nos dará mucha información muy buena. La recogemos y nos la llevamos, si me lo permiten, empiezo conmigo a mi práctica, con mis ejidos donde andan mis adultos mayores. Sí, yo inicio. En cuanto a los puentes que nos podemos plantear en función de las instituciones públicas, políticas, la organización civil en función de la atención a los adultos mayores, sobre todo en el marco y en el contexto muy complejo de la pandemia, porque no solamente eran los problemas de vulnerabilidad que ellos tenían en ese momento, sino que ahorita está mucho más agudizado esta situación. Yo creo que podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, a través de uno de los puentes importantes son involucrar a los profesionales que están, todo profesional que tiene título y cédula. Hay una ley de profesiones en cada uno de los estados y a nivel nacional donde
se invita a que se involucren en actividades de servicio social. Entonces, esto pudiera ser un gran puente. ¿Cómo lo podemos hacer? Probablemente a través de la red y a través de los organismos como son los colegios de profesionistas de manera general y los colegios de profesionistas por disciplinas. Entonces, sería como ese pudiera ser un puente, involucrarlos porque está en la ley y el adulto mayor es sujeto a ese derecho y tiene la necesidad de ser acompañado, de ser apoyado por quienes tenemos esa posibilidad. Ese por un lado. Ese otro de los puentes que a mí me gustaría que tomáramos o que lo planteáramos, lo reflexionáramos, es aprovechar la red nacional de clubes de adultos mayores que tiene el INAPAM, que tiene el sistema DIF a nivel nacional y que creo que en la mayoría de los lugares o en muchos lugares están presentes ahí. Y lo que decía, bueno, ¿cómo podemos trabajar ahí? Podemos ofrecer y darles las herramientas, los conocimientos, las habilidades para que no solamente se trabaje al interior de ese espacio grupal, también salir de ese espacio grupal del club e irnos hasta el espacio de la comunidad, porque eso nos va a permitir ampliar mucho más. Cuando la vinculación del yo se hace, el yo, otros y nosotros, favorece mucho los comportamientos positivos y ahí podemos involucrar, porque por ejemplo, si yo en un club de una colonia tengo 40, 50 adultos mayores, pero en ese ámbito geográfico donde viven esos adultos mayores, pueden encontrarse adultos mayores que por una u otra razón no se pueden incorporar a esa red, a ese espacio social dentro de ese club, pero ellos nos pueden hacer el contacto, sobre todo ese acompañamiento, sobre todo ese acercamiento y decirles qué programas, qué actividades, qué acciones están haciendo para crecer esta red y acompañarlos, porque sobre todo en este espacio de la pandemia, de las cuestiones emocionales, los duelos mal elaborados, el temor, el constante saber que se está contagiando gente, que se está muriendo, que son nuestros familiares, que son nuestros amigos, eso nos aterroriza, pero además por el distanciamiento, ellos están más solos y ellos están con más ansiedad y con más problemas y con más necesidad. Entonces, no solamente tenemos que atender a esos que van a esa red, sino solicitar el apoyo para que ellos nos puedan apoyar, puedan ser parte y ir cubriendo como una membrana a aquellos adultos mayores que por una u otra razón no van. Ese pudiera ser otro puente importante que yo creo que debemos de visualizar y empezar a trabajar. También que dentro de la política social hay una obligación por parte del Estado, porque además ellos son sujetos de ese derecho. Por lo tanto, existe una institución, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el órgano rector de la política social que debe de regir de manera transversal y que está escrito en la ley que fue publicada el 2 de junio del 2002 en México, y que ahí dice que todas las instituciones forman parte y se deben de desarrollar programas a favor de los adultos mayores. Entonces, son aspectos que debemos de revisar posteriormente. Yo hasta aquí, por respeto al tiempo, yo aquí dejo mi intervención y pues es un placer estar comentando y la verdad me emociono, pero pues muchas gracias. Y estamos tratando de tomar notas lo más que se puede, maestra, porque esto no se puede quedar en este webinar. Eso se tiene que compartir a nivel nacional. Durango tiene que impactar en Yucatán, Saltillo tiene que impactar en Baja California. Gracias, muchas gracias. Pues yo quiero retomar lo que acaba de decir ahorita la compañera Ramoncita de Sinaloa, porque ella habló muy claramente cómo los puentes que se pueden tejer para la atención a las personas mayores pueden ser muy diversos. Tenemos en la República Mexicana y cada estado tiene la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Desde el 2002, como ella dice, así es, fue creada esta ley. Posteriormente, los estados de la República también se sumaron a esta idea. Pero hay una cuestión muy importante. Esa ley nos habla de cuál es y cómo se denomina la persona adulta mayor, pero también
cuáles son las instancias que están obligadas y cuál va a ser su modus operandum de atender a las personas adultas mayores. Claro, uno de los puntos y de las instituciones más importantes es el INAPAM, seguida por la Comisión de los Derechos Humanos y por consiguiente el Estado, la sociedad y la familia. Y yo, dentro de estos temas, considero que la ley es muy clara. La ley atiende claramente esta parte, pero nos ha dado también ciertos espacios en los que no ha llegado esto a toda la población, no toda la población tiene conocimiento. Entonces, yo creo que uno de los puentes importantes es la promoción de una cultura de cambio, no nada más para las instituciones gubernamentales o para la población o la sociedad en general, también para las personas adultas mayores. Tenemos que promover y aprender a ser viejos. Y me sumo dentro de esto, aunque no soy todavía una persona adulta mayor, dentro de lo que oficialmente la ley determina, sí tenemos que aprender a ser viejos, tenemos que aprender a desarrollar este potencial creativo que nos permita identificar nuestras capacidades, que nos permita también aprender a llenar la soledad con la que también se vive en esta etapa, que tenemos que aprender a expresar sentimientos, a compartir experiencias con otros, a sentirnos acompañados. En palabras, y aquí voy a citar a un autor, que es Amartya Sen, es que tenemos que aprender y desarrollar la libertad a escoger las realizaciones que nosotros consideramos pertinentes para vivir, ¿sí? Esto es lo que él denomina la libertad de bienestar. Entonces, sí es importante la promoción de una cultura de cambio a partir del desarrollo de estas habilidades y de estas competencias. No nada más para la población o la sociedad en general, sino también para nuestros adultos mayores. La otra parte que yo también considero que es otro puente es el apoyo de las redes familiares y sociales, porque estas redes familiares y sociales posibilitan el establecimiento de lazos afectivos, pero también generan con ello seguridad, generan con ello identidad, y esta interacción que se da dentro de las redes de apoyo social llegan a conformar el capital social para esta persona adulta mayor, lo cual vamos a tener una persona con un empoderamiento, con una seguridad de que pueda él entonces desarrollar también las otras capacidades. Y un punto en el que necesitamos también, otro puente en el que necesitamos tejer para fortalecer la atención a las personas mayores, es trabajar en el ámbito de la igualdad de género. ¿Por qué? Porque se está viviendo una feminización de la vejez. Los datos estadísticos son muy claros. Las mujeres viven más que los hombres. Entonces tenemos una población de personas adultas mayores en las cuales existen más personas del sexo femenino que del sexo masculino. Y muchas de estas personas adultas mayores, mujeres, no tuvieron las mismas igualdades de oportunidad, de empleo y de seguridad social que tenemos nosotros ahorita en este momento. Entonces llegan a una vejez con unas condiciones diferentes a las que llega el hombre. Por eso es bien importante que se trabaje en este tema de feminización de la vejez, porque esto nos va a permitir fortalecer la atención a las personas adultas mayores. Entonces, son 3 aspectos, claro que hay muchos más, pero que desde mi experiencia considero que serían de apoyo para poder tejer estos puentes y fortalecer la atención. Estamos tomando nota, me tienen aquí chat y tomando nota de lo que están comentando, apreciada maestra Reina. Y también nada más, aunado a usted, si me permite, desde que inicia el confinamiento,
sí nos debe de quedar claro que no es lo mismo distanciamiento social que aislamiento social, ¿verdad? Porque esto ya lo tenían adultos mayores desde antes del confinamiento, dicho sea de paso, ¿verdad? Nada más como... Así es. Pues miren, nos siguen hablando la doctora Olga, mañana muy productiva con la participación de los ponentes, expertas en el tema de envejecimiento, gracias por compartir sus conocimientos y aportes. Reina, Vanessa, y a su servidora, y preguntar a nuestros participantes que si pueden al final, si les parece bien, queridos participantes, que al final les puedan hacer las preguntas, si les para no ir interviniendo, salvo lo que ustedes me indiquen, ¿verdad? Muy interesantes sus propuestas, y bueno, nos queda todavía sobre esta misma tónica, yo estoy tratando, se los confieso, de recabar lo más rápido que se pueda. Doctora Vanessa, nos queda, y nuestra querida compañera Almas. Doctora Vanessa, nos hace el honor, por favor, si fuera tan gentil. Claro que sí, muchas gracias, doctora Mari qué Carmen. Pues bueno, en la tónica de lo que ya estaba comentando la maestra Reina, sí considero que estos puentes se tendrían que tejer en diferentes aspectos, en diferentes dimensiones. Una de las primeras que yo mencionaba anteriormente, en la respuesta que por ahí señalaba, tiene que ver precisamente con esta cuestión de la intervención. En ese sentido, yo creo que el puente que se tendría que tejer es impulsar esta cultura de envejecimiento, sobre todo para tratar de minar o tratar de resignificar todos estos prejuicios que están presentes en los imaginarios tanto de estudiantes como de docentes, como de las personas que están en la atención directa con las personas mayores, ¿no? Por ahí hacíamos una investigación acerca del conocimiento doxo y el conocimiento epistémico con el cual operan las personas que están en DIF, que están en centros de día, que están en centros de residencia, y pues obviamente todos estos discursos que moldean esta atención tienen que ver con esta cuestión del prejuicio. En ese sentido, pues bueno, tendríamos que tejer ese puente e impulsar esta cultura de envejecimiento que permitiera, por un lado, evitar esta patologización de la vejez, que bueno, si bien es cierto, no quiere decir que quizá todo el conocimiento cotidiano reproduzca estos prejuicios, pero sí en buena medida pues lo hace, ¿no? Y tampoco quiere decir que todo el conocimiento científico o el conocimiento epistémico acerca de la vejez vaya orientado desde los derechos o desde la ciudadanía. Por ahí retomamos algunas posiciones teóricas o algunos campos de conocimiento que incluso también reproducen estos prejuicios o estos estereotipos peyorativos. En ese sentido, pues tendría que ir una mirada crítica acerca de, pues bueno, estos marcos y estas metodologías con las cuales estamos afrontando la vejez. También en ese sentido tendríamos que abordar que no es esta dualidad de sujeto-objeto, teniendo a la vejez como un objeto de estudio o un objeto de conocimiento. Tendríamos que partir entonces de sujetos conociendo a sujetos o sujetos interviniendo con sujetos. Por lo que ya mencionaba hace un ratito, de hablar de que una vejez me habita y que la vejez está en todo, ¿no? Desde el momento que nacemos estamos construyendo la vejez y estamos envejeciendo. Y bueno, también en esto que mencionaban en este marco del COVID, pues tenemos un gran reto y tendríamos que tejer ese puente desde la intervención a nivel de comunitario y a nivel de la solidaridad intergeneracional y solidaridad también de los estudiantes. Por lo tanto, la intervención tendría que ir enfocada desde esta parte de la empatía y desde un asunto, pues sí, de ciudadanía, desde derechos, que permitiera afrontar todas estas situaciones que nos trae aparejadas la pandemia, ¿no? La situación de las afectaciones en la salud mental, del aislamiento, y pues bueno, de todas estas situaciones complejas que emergen a la luz de estas nuevas condiciones contextuales, ¿no? Pero también es interesante partir o analizar que muchas veces los estudiantes en instituciones o en las colonias o en los espacios donde están realizando sus prácticas tienen intervenciones o elementos acotados que por ahí delimitan que el estudiante pudiera ir como más allá de lo que se propone, ¿no? En este sentido tendríamos que hacer la reflexión de cómo abrir esos espacios o de cómo tener estas nuevas formas de aprender y de estar en la intervención como tal, y sobre todo de partir no de la hiperexposición a cuestiones lúdicas, que luego muchas veces los estudiantes dentro de las intervenciones hacen eso, ¿no? Lo que importa es entretener a la persona mayor y que se divierta, ¿no? Todas esas intervenciones tendrían que ir desde un enfoque de derechos y desde un enfoque de ciudadanía.
Por lo tanto, pues bueno, las intervenciones tendrían que reconfigurarse no solo para los adultos mayores, sino también la intervención en general que están haciendo las personas mayores con otros grupos. A nivel de academia, para irme muy rápido antes de que me corte, doctora Mari Carmen, a nivel de academia, yo creo que tendríamos que por ahí reforzar esta parte porque muchas veces los estudiantes ven ajeno esta generación y la aplicación del conocimiento. Por lo tanto, pues es trabajo de los que estamos de este lado de la investigación, tratar de acercar y tratar de jalar a los estudiantes para que, bueno, ellos puedan acercarse como a todos estos procesos y puedan encontrarle como el foco y pues bueno, que podamos de alguna manera ir sumando, ir formando recursos, teniendo en cuenta que esta formación de recursos no es, ¿cómo podría decirlo? No es como que el estudiante sea ajeno o que nosotros tengamos una posición de superioridad frente al estudiante, sino que tejer como esas redes horizontales o esos espacios horizontales entre la academia, entre los que estamos de este lado, pero también con los estudiantes que tienen un saber pues interesante acerca de la vejez y el envejecimiento y pues bueno, por ahí ir tejiendo estas partes, ¿no? Y también a nivel de academia, a nivel de trabajo social, los que estamos en esta parte del trabajo social gerontológico, se tendrían que reforzar estas alianzas estratégicas que tenemos con las instituciones, que tenemos con la sociedad civil y sobre todo una parte bien interesante que ya se trabajaba en la anterior mesa, asumir estos liderazgos. Asumir liderazgos en la articulación con estos actores, tanto a nivel interdisciplinario como a nivel interinstitucional, en cierto sentido, pues hacer agencia, ¿no? En efecto, le íbamos a decir que ya se está acabando el tiempo. Ok, un minuto más y con esto cierro. En relación a estos puentes que se tienen que tejer con la política social, pues bueno, retomando un poquito por ahí las estadísticas de COVID para aquí en México, que ya sobrepasan los 800,000 casos, el 20% de ellos son personas adultas, personas mayores de 60 años, pero en la cuestión de la mortalidad, el 60% de un poco más de 80,000 casos son personas mayores. Y pues eso obviamente nos abre la luz y nos invita como a reflexionar de todas estas cuestiones de desigualdad presentes, sobre todo en la condición de salud. En este sentido, la política social tendríamos que retomarla o que analizarla desde esta dignificación y desde el derecho a la vida. Tomando en cuenta que, bueno, esta cuestión de la política social son ciertos modos de hacer y de producir a la vejez, ¿no? Si ya mis antecesoras por ahí retomaban esta parte o esta discusión ética que hay acerca de estos espacios que se abren con esta cuestión del COVID, pues bueno, las políticas sociales ahorita en México, hablando de tanto programas como espacios institucionales, centros de día, casas de residencia, etcétera, tendríamos entonces que ver y que estar al tanto de cómo es que esta política social responde a estas nuevas necesidades sumadas a las necesidades anteriores que ya se tenían de las personas mayores y pues bueno, sobre todo que esta política social responda como a estos marcos de complejidad que ya tanto por ahí se ha puntualizado. Y bueno, ya no me quiero extender. Es muy interesante. Encantada. En materia legislativa que hace, obviamente que hace parte de este quehacer y me llamó, en verdad me llamó de corazón una postura que usted maneja, el compromiso docente, las alianzas, sociedad civil, que hay mucho que hacer todavía, mucho trabajo y yo no me quiero intervenir porque nos toca Alma. Adelante, maestra Alma, un gusto estar con nosotros. Gracias, maestra Mari Carmen. Bueno, aquí continuando con la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas de acciones que contribuyen a tejer esos puentes? Bueno, yo lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar en diferentes ámbitos, pero una que me trae como más, como esa parte de qué hacer, es lo que se trabaja desde las organizaciones de la sociedad civil. Es un área, bueno, que sabemos que inicia como áreas asistenciales, que la sociedad civil atiende lo que nuestros gobiernos no pueden atender y que responden a una necesidad inmediata, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Bueno, pues que esas personas de la sociedad civil, bueno, se organizan para dar respuesta. Y en este caso, para dar respuesta a las necesidades de los adultos mayores, considero que, bueno, de manera general, que en ocasiones se nos olvida preguntarle al adulto mayor qué es lo que necesita o qué es lo que quiere, ¿verdad? La mirada de nosotros es, bueno, necesitas
yo creo que necesitas algo para divertirte, para no tener espacios de ocio, que sean espacios de recreación. Vamos a jugar lotería, vamos a llevarlos a un paseo, pero no necesariamente es lo que requiere un adulto mayor. Cabría preguntarnos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al adulto mayor que vive con nosotros, al que conocemos, qué es lo que necesita? Lo asumimos desde la postura, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí podemos mirar también a la política, es decir, ¿qué hace la política? Bueno, lo que ella piensa o cree sin preguntarle a los profesionales. Y es decir, yo creo que esa es nuestra área de oportunidad. El trabajador social como profesional del área social tiene esta facilidad y esta, pues sí, facilidad de poder hablar con los actores sociales, con los sujetos de derecho y poder llevar esas iniciativas hasta las políticas públicas. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Tenemos luego ese miedo de decir, bueno, ¿cómo yo puedo generar una política pública? ¿Cómo yo desde la experiencia que tengo en ese ámbito, en este caso refiriéndonos al trabajo con los adultos mayores, cómo nosotros podemos generar esos puentes que sean escuchados esos adultos mayores y no solamente a lo mejor en esas casas de día, en esos asilos? Recuerdo una experiencia de hace algunos años y la maestra Reina, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas con ese proyecto. Había un grupo de mujeres de una iglesia católica de aquí de la ciudad, por la colonia Landina, así es conocida, y ellas trabajaban para su comunidad. Es decir, ellas atendían a ese grupo de adultos mayores que estaban en soledad, en abandono, y ellas fueron generando esos puentes, es decir, así como nosotros generamos estos puentes a través de la construcción y la conformación de estas redes, Red Nacional Gerontológica, o de otras redes que tienen que ver con la atención adulto mayor, bueno, cómo nosotros desde el ámbito que nosotros estamos, desde las trincheras, podemos ser ese puente, ya sea con los alumnos, con las personas de la sociedad civil, con el área educativa, el área de salud, es decir, un adulto mayor lo vamos a encontrar en todos los ámbitos, ¿sí? No es exclusivo solamente de las organizaciones de la sociedad civil o de un DIF nacional, ¿verdad? Sino, es decir, un adulto mayor te lo vas a encontrar a lo mejor en una empresa, ¿verdad? A lo mejor en otros ámbitos, en la educación, ¿verdad? Simplemente en el área de trabajo social, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo y de acuerdo a la ley que cada uno tiene laboral, bueno, va a tener que trabajar a lo mejor hasta los 65 años, 68. ¿En qué calidad vamos a trabajar, verdad? ¿Cómo será nuestra movilidad? Hablando desde lo profesional. Entonces, ese grupo de personas de esa comunidad trabajaban en atención a esas necesidades que se presentaban en la comunidad. ¿Qué hicimos nosotros desde el área de trabajo social? Bueno, tratamos de capacitarlas, de que ellas pudieran saber a dónde tenían que gestionar, que se volvieran autogestoras y que no fueran dependientes de las trabajadoras sociales, ¿verdad? Que atendíamos nosotros de una forma voluntaria. No recibíamos un pago, no eran realmente voluntarias y que nosotros desde la experiencia aportábamos algo, pero también encontramos algo, ¿verdad? Que ellas nos aportaban mucho desde su experiencia, es decir, cómo se conformaban, cómo se organizaban. Siempre decimos, el trabajador social es el que promueve el cambio, el trabajador social es el que tiene que organizarlos y la realidad es que, bueno, que ellos se pueden organizar, a lo mejor requieren una orientación, un seguimiento, pero realmente la comunidad se puede atender. Y retomo esta parte de la comunidad porque actualmente yo escucho y me preocupa, ¿verdad? Escuchar a los alumnos que no quieren la parte comunitaria. Es decir, están como en otras ideas, ¿verdad? Sí, lo empresarial, la consultoría, todo, sí, le digo, pero luego lo comunitario, ¿dónde queda lo comunitario? Es decir, en estos momentos, con esta pandemia, lo comunitario es importante, es decir, cómo se construyen esas redes, esos vínculos con el otro. Este es un puente, ¿no? Es decir, Apreciada, cómo yo puedo... nos queda un minuto, perdón, un minuto. Okay. Gracias, bueno, ya casi para cerrar. ¿Cómo esa experiencia que cada una de nosotros tenemos, así como nuestras invitadas y las personas que están conectadas en este momento, cómo nosotros desde nuestro ámbito podemos nosotros construir redes y esas redes que sean fortalecidas, es decir, que esa red se vaya ampliando y que podamos hablar de una atención a un adulto mayor, pero desde esa parte holística, no desde las necesidades institucionales, no desde las necesidades académicas, ¿verdad? No solo de la producción de investigación, de generación de conocimiento, pero cómo nos lleva esta realidad en este momento, en este contexto, bueno, a reorientar el trabajo desde el área del trabajo social, desde esta disciplina, que requiere que sí, profesionales más creativos, ¿sí? Que van a seguir las teorías, sí, pero vas a tener que retomar algo y ser creativo, es decir, cómo esa necesidad de impulsar en todos nosotros la creatividad, es decir, qué se puede, qué no se puede, pero cómo lo podemos lograr, como a través de, yo creo, una gran oportunidad
que tenemos es pertenecer a esta red nacional de gerontología. Entonces esperamos que por ahí, digo, no es comercial, pero que se puedan unir, que puedan ser parte de la red, porque sumamos esfuerzos, no son esfuerzos individualizados, de un Estado, es decir, desde un país que mueve que esas ganas de avanzar, esas ganas de trabajar, y no solamente a lo mejor este tema ahorita nos mueve al adulto mayor, pero es decir, cómo esa construcción desde pequeños, ¿verdad? Cómo vamos a ir implementando nuevas formas de mirar a esa vejez, a ese adulto mayor. Gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, y digo, no es por también, como decía la compañera, por echar flores, pero bueno, sí es cierto, el trabajo que se lleva construido dentro de la red y a nivel nacional no es un trabajo ocasional, es un trabajo que ha sido a través de años, ¿verdad? Tanto nuestra líder, la maestra Rosaura, la doctora Rosaura, Olga García Rendón, entre otras que son parte de estos pilares de esta red, donde hay solidaridad, donde hay compromiso, donde hay trabajo y donde hay área de oportunidad que nos permiten a todas aportar nuestro granito de arena. Y bueno, también hacer el comentario, me llamaba mucho la atención, maestra Alma, lo que mencionaba por ahí, lo que decía sobre el trabajo comunitario y la postura que tenemos que trabajar con los alumnos. Y bueno, voy a aprovechar para aventar un gol, si me lo permiten. Está también un trabajo ahorita a disposición de autovalencia, donde estamos midiendo precisamente esas características de la actividad de la vida diaria de los adultos mayores a través de instrumentos, como ustedes ya los conocen, la escala de Bartelli y la del Lawton-Brody, que también está a su disposición, dicho sea de paso, aquí en Torreón, Coahuila. Y bueno, si me lo permiten, voy a dar paso a las preguntas. Son muchas, por cuestiones de tiempo muy seguramente no alcanzamos a terminar, pero digo, si me lo permiten ahorita aquí, por lo menos inicio con esta. Ustedes me dicen, voy a decir varias, empezamos con una, si les parece bien. Dice Gretel Balmaceda, nos lo dijo desde bien temprano, desde como a las 10 más o menos. Hasta ahora lo he escuchado excelente. Tengo una duda respecto a un nuevo paradigma de la gerontología. Crítica ante esto, cómo visibilizar para cualquier intervención no solo los diferentes poblaciones, sino de las diferentes décadas, que no es lo mismo los 60, 70 y 80 y lo que se ha estado concibiendo desde la longevidad y además cómo lo podemos vivir saludablemente. En mi país, Costa Rica, ándele desde Costa Rica. Saludos, Gretel. Tenemos la zona azul más grande del mundo, en la península de Nicoya, o Nicola, donde hay factores interesantes que han permitido llegar a esa edad. Pues esa sería dentro de nuestra primera pregunta, desde país lejano, centroamericano, de América Latina, perdón, que nos invitan. Yo creo que, no sé quién quiera responder. ¿Les parece bien de una pregunta? Tenemos espacio, hay más, pero bueno, inicié con esta primera y por lo menos a ver si alcanzamos una más, ¿sí? Alguien que quisiera contestar, si fuera tan gentil, nada más me indican quién y yo rápidamente. Habla sobre esta disparidad de la longevidad, lo que se está manejando, lo que ustedes están comentando y bueno, lo que está viviendo directamente en su país, que es Costa Rica, ¿sí? Y la crítica que hace ante visibilizar la manera de intervención. También nos hablan de los cuidadores, pero ahorita les digo de eso. Brevemente, sí, pues bueno, la gerontología ha pasado por diferentes momentos o diferentes estadios desde que se concibe como esta disciplina de análisis acerca de las personas mayores, de la vejez y el envejecimiento. La primera estadio pues tiene que ver como con estas miradas estructurales funcionalistas, luego viene como esta mirada cultural con todos estos marcos o todas estas teorías desde la construcción social, el interaccionismo, y bueno, la última etapa, que bueno, no la última porque, pues bueno, este campo de conocimiento está siempre en constante renovación, la que ahorita estamos manejando pues tiene que ver con esto, con la gerontología crítica. Y para la gerontología crítica tiene o parte de crear una vejez política, de crear sujetos políticos, del empoderamiento de estos procesos y de estas metodologías participativas. Y tomándolo como el contexto de Costa Rica, tal como nos lo plantea,
Obviamente hay muchas dimensiones acerca de un contexto particular, una mosca, de un contexto particular que nos hacen pensar o hacen experienciar la vejez de una manera diferente. No es la misma vejez, por ejemplo, que tenemos aquí en México, que la que se tiene en Costa Rica, que la que se tiene en Uruguay, y obviamente entran un montón de dimensiones económicas, de accesos a salud, de esperanza de vida, que van moldeando y van haciendo de la experiencia pues sí, una experiencia particular, ¿no? En este sentido, lo que menciona lo entiendo como un área natural o como un espacio geográfico específico, pues obviamente moldea como estas formas en las cuales las personas mayores pues están viviendo más, ¿no? Y pues bueno, esto de la gerontología crítica se puede insertar en cualquier contexto y puede moldear cualquier intervención, porque bueno, hablando particularmente de estos procesos o estas estrategias, se tendría que pensar entonces no hablar, como ya lo mencionaba la maestra Alma, no hablar de un sujeto depositario de intervención o un sujeto asistencialista, sino de un sujeto que se crea y crea la intervención y sobre todo, pues bueno, estos procesos de autogestión misma que tienen las personas mayores y esta capacidad para construirse dentro de alguna intervención específica. Quedan fácil mínimo 5 preguntas, mínimo. Yo las voy a dejar en el tintero, si a ustedes les parece bien. Voy a comprometer a los panelistas, si ustedes me lo permiten, para que se respondan las preguntas y, como no, dejamos los chats. A mí me gustaría, apreciadísimas colegas y panelistas, que pusieran su correo electrónico, no es que les vaya a hacer propaganda, pero que pusieran su correo electrónico, por favor, porque sí hay inquietudes, por ejemplo, cómo, hablando desde los puentes, cómo lograr a los adultos mayores que puedan seguir desarrollando actividades, pero desde casa. No se habló de los cuidadores, también como parte de un cambio, tenemos que construir puentes desde la propia comunidad, es decir, visibilizar la comunidad, la presencia de las personas mayores, ganando espacios para ellos. En fin, aquí hay varias preguntas. Si estamos sobre tiempo, a mí me gustaría, y también es parte de la dinámica que seguimos en este trabajo el día de hoy, respetando y siendo muy respetuosos de las indicaciones de la Red Nacional de Trabajo Social en el área gerontológica, que pudiéramos hacer un cierre el día de hoy, de manera muy breve, muy puntual, que podemos dejar, porque esto es un parteaguas que la red, me atrevo a decir que la Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico está creando. Entonces, sí les voy a pedir de la manera más atenta que podamos dejar un cierre puntual, donde podamos también invitar a toda nuestra población a que se sumen y a que tengamos este trabajo como parte de inicio de una nueva generación de conocimiento. ¿Le parece bien, maestra Reina? Si usted nos puede, colega, si usted nos puede iniciar este cierre, sí va a ser 1 minuto, ¿sí? Más tardar 1 minuto y medio para que empecemos a cerrar, para ser muy respetuosos de los tiempos. Muchas gracias, maestra, por su participación. Muchas gracias a los compañeros que ahorita nos tienen aquí, nos están escuchando. Y claro, con gusto les pongo ahorita en el chat mi correo, porque yo creo que estos son espacios de construcción. Son espacios que nos permiten a todos los que nos interesa este tema de vejez y envejecimiento, retroalimentarnos. Y en función de eso, voy a ser muy breve nada más para cerrar. Los trabajadores sociales tenemos un compromiso muy fuerte en este tema del que estamos hablando hoy. Es importante que nos estemos y nos continuemos formando, aun cuando ya hayamos terminado nuestra formación profesional básica. Como ahorita nos planteaba la doctora Vanessa, las metodologías, los paradigmas son importantísimos. Estos van de la mano con permitirnos observar otros aspectos de la vejez y del envejecimiento.
Estos paradigmas nos tienen que llevar a dar voz a las personas adultas mayores y que ellos tengan la posibilidad de hablar sobre la percepción que ellos mismos tienen sobre su situación social. Es del modo que podemos en un momento dado intervenir. Cada vejez, cada país, cada región tiene diferentes formas de envejecer. Y aun cuando existen lineamientos y políticas internacionales y nacionales, estos se tienen que acomodar al espacio y a la región. De ahí que si nosotros seguimos trabajando en investigaciones e intervención, tienen que ser a partir del contexto donde se quiere, donde se va a trabajar esa investigación o esa intervención. Eso nos va a permitir tener un impacto más amplio en nuestra respuesta y generar puentes también más claros y directos para continuar atendiendo este tema de vejez y envejecimiento. Muchas gracias, maestro. No sé si de una vez Ramoncita nos hiciera el favor. Muy amable, gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues contenta, agradecida por haber participado en esta comunicación. Yo considero que, bueno, el trabajo social gerontológico es una parte de la especificidad del trabajo social, donde tenemos que ver, y viéndolo desde un ámbito sistémico, los elementos constitutivos del trabajo social, donde tenemos los sujetos portadores de necesidades, que ahorita ya lo hablábamos y dábamos más o menos las características y la contextualización, pero también tenemos que valorar perfectamente las situaciones de la política pública, las instituciones, los programas y las acciones que se realizan. Tenemos que conocerlas muy bien, pero por otro lado, el gran ámbito de la formación y de la intervención de quienes estamos, de los trabajadores sociales que tenemos la formación o la especificidad del trabajo social gerontológica. Las intervenciones gerontológicas desde una mirada de red, creo que es una forma vincular de trabajar con las instituciones, con las personas, con las familias, con las instituciones, en espacios grupales, con adultos mayores y para los adultos mayores, donde la persona que interviene no solamente, o sea, involucrarlos en ser parte de esta formación, porque ellos son capaces de hacer eso y mucho más. Ellos tienen una historia de vida, ellos tienen gran aprendizaje, ellos tienen una gran información que pueden colaborar de manera importante. Entonces, trascender, como decía yo, de los aspectos clínicos a los aspectos socioeducativos, formativos, empoderarlos, decirles y apoyarlos, gestionarlos y decirles que son ellos algo importante. Y bueno, pues en base a los principios del trabajo social, pues también tenemos que observar las leyes, los derechos, tenemos que estar observando que se logra realmente el bienestar. Y bueno, pues esa es una de las tareas fundamentales de nosotros, que desde la formación y desde la formación y de la intervención tenemos que hacer. Otro de los elementos bien importantes del trabajo social es generar espacios académicos. Ramoncita, estamos Cierro con esto. Tenemos que profundizar en el conocimiento del fenómeno, las características de la población, tomando en cuenta lo que es la persona, el proceso, el contexto y el momento histórico de la complejidad en donde está inserta. Muchas gracias. Maestra Vanessa, déjame decirte que por aquí ya te respondieron, maestra Vanessa. Dice, gracias, muy claramente la ampliación de las respuestas y las zonas azules han venido planteando más que la atención de las PAM, es vivir desde y para un proceso de envejecimiento, longevidad, así solo podemos hacer este cambio total y colectivo. Ya te respondieron. Ok, voy a ser muy concreta. Yo creo que tejer estos puentes en esta mesa de discusión y en las mesas que nos antecedieron no es un asunto acabado. Al contrario, yo creo que nos deja muchos retos y nos deja mucho que hacer por delante, ¿no? Y eso, pues bueno, resulta ser en cierta medida motivante o apasionante para poder cambiar como estos marcos de atención hacia las personas mayores. Retomando un poco de lo que decía la maestra Reina, yo creo que sí tendríamos que partir de estas praxis
tanto políticas de acción personal y también de acción subjetiva. Es decir, conjuntar esta parte de la intervención y de la investigación y sobre todo acercar la investigación, esta generación de conocimiento a las instituciones o a los actores clave que están diseñando las políticas sociales para adultos mayores. Y también yo creo que uno de los retos que por ahí tenemos acarreados es esta mirada que tenemos del envejecimiento. Recuerdo por ahí mucho una anécdota cuando nos tocó participar en el estudio marco para el Plan Estatal Gerontológico de Nuevo León, que, bueno, estuvimos haciendo un diagnóstico y nosotros íbamos con nuestra guía de entrevista y por ahí les preguntábamos, oiga, ¿y usted qué considera que es un problema en la vejez? Y entonces nos dicen las personas mayores, no, es que yo no tengo problemas. Y yo creo que también la mirada con la cual vamos al campo y con la cual recogemos la intervención, el conocimiento, los datos, eso también dice mucho de la investigación y dice mucho del posicionamiento que tenemos frente a este tema, ¿no? En ese sentido, pues tendríamos que reflexionar. Y bueno, para terminar, yo creo que tenemos que partir del reconocimiento de las múltiples vejeces, indígena, rural, situaciones de calle, mujeres, homosexuales, etcétera, y partir de políticas de reconocimiento que igualmente dignifiquen a la vejez. Muy bien. Muchas gracias, maestra. No vamos a estar cerrando sin antes recordarles que tenemos una cita este 16 de octubre, para de una vez las personas que nos están escuchando y que nos están leyendo, tenemos este 16 de octubre, igual en punto de las 10 de la mañana, nuestra cuarta sesión de conversatorio sobre los cuidados como una tarea de todos. Aquí van a estar también personajes por demás importantes de la red y a nivel nacional. Recuerden, 16 de octubre vamos a estar nuevamente con ustedes, si ustedes nos lo permiten. Y aparte vamos a cerrar con nuestra querida colega Alma. Okay. Sí. Gracias, bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir un poquito desde nuestra experiencia, ¿verdad? De cómo lo hemos trabajado. Y bueno, los retos, como me sumo a Vanessa, ¿verdad? Son muchos los que tenemos, pero bueno, tiene que ver en ese posicionamiento del trabajador social, pero sin olvidar el atender las necesidades o la necesidad de ese adulto mayor, ¿verdad? De esa construcción que él tiene. Nosotros no podemos llegar a invadir esos espacios, sino es decir, cómo yo lo escucho, cómo yo entiendo su realidad, porque su realidad no es la mía, ¿verdad? Yo llego y me introduzco en esa realidad creyendo o queriendo aportar, ayudar, mejorar su situación, pero como si yo lo escucho, si yo entiendo su situación, se puede generar el cambio, si no, no hay cambio. Y bueno, tenemos grandes retos de ser esos puentes, también se habló de la cuestión intergeneracional, ¿verdad? No es lo mismo para quien tiene 50, 40, 30 años, 20 años, quien está iniciando en el trabajo social, pero bueno, es una oportunidad que tenemos nosotros para avanzar en la generación de esas incidencias de las nuevas políticas públicas y sociales, en donde se reconoce pues al adulto mayor como una persona, un sujeto de derecho, como ya lo dijimos, y también, bueno, cómo va a ir él accediendo a todo ese mundo, ¿verdad? Porque como decía ahorita Vanessa en su experiencia, pues a lo mejor el problema no es de los adultos mayores, ¿verdad? El problema es de nosotros, cómo los queremos conceptualizar, cómo los queremos meter en una categoría, cómo decimos quién, y ahí hablaríamos de exclusión, ¿verdad? ¿Cómo estás excluyendo al otro? Es decir, ¿qué características tiene para que pueda entrar en un programa? No sé, llamamos, por ejemplo, antes era 65 más, ahorita ahora es 68 y más, porque, bueno, va incrementando la edad, ¿verdad? No sé, se trabó un poquito nada más. Se está trabando. Déjenme comentarles que se vuelve a sintonizar, a agarrar. De verdad, les pido a los panelistas, a las panelistas, por favor, que contesten las preguntas. Siguen llegando preguntas. Andrés, muchas gracias que nos estás hablando sobre las problemáticas. Lisbeth Jadmin, muchas gracias. Nuevamente de Monterrey, de Durango. Saludos a los panelistas. Angélica Alcalá, también felicidades. De verdad, llegaron muchas felicitaciones, siguen llegando. A la maestra Alma, la maestra Olga dice que así es, maestra Alma, tratar a las personas adultas como entes activos en su proceso de envejecimiento. Maestra Alma, no sé si ya funcionó bien, ¿ya o no? Sí, yo sí las escucho. Sí, para cerrar, por favor. Okay, sí, bueno, ya, gracias por la oportunidad y bueno, seguiremos trabajando en esta construcción de puentes, es decir, cómo unimos esas generaciones que
no quieren lo comunitario, bueno, tendremos que aprender nosotros también a trabajar lo comunitario, a concebir lo comunitario como una herramienta importante para ese desarrollo del adulto mayor. Gracias. Claro que sí. A nombre de la Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico y del mío propio que hice uso de la palabra, no me resta más que agradecer el día de hoy sus finísimas atenciones para este panel, este trabajo que el día de hoy se hizo desde aquí, desde México para el mundo, ¿sí? En el área de trabajo social gerontológico.